Hoy el Señor nos va a hablar con el tema activando mi identidad de reino. Diga conmigo, activando mi identidad de reino. Dios nos va a hablar. Amén, solo con el nombre creo que ya nos habla. Vamos a ir a Salmos 139, del 1 al 7, y vamos a leer también el 14 y el 16. Vamos a declarar esta cita bíblica y dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¡Wow! ¿Cómo se siente? Yo me siento como la mimada de Dios leyendo esto. ¿Se goza? Ponga rostro de gozo. Amén. Ya la tormenta de allá afuera quedó allá afuera. Ahora estamos en la presencia del Señor. Fíjense que Dios empezó a hablar a mi corazón con este tema. Y pues en algún momento posiblemente prediqué, no me acuerdo de esto, pero para mí es un tema muy clave para la vida del cristiano, nuestra identidad, el poder comprender cuál es nuestra identidad. ¿Sabe? Dios me llevaba a entender y me decía: ¿cuántas veces ustedes han declarado que el lugar de mayor riqueza en el mundo es el cementerio? ¿Por qué? Porque ahí hay personas que están enterradas y no terminaron su propósito en la tierra. Y entonces el Señor me llevaba a meditar y me decía: ¿ya te diste cuenta? Porque hay personas que mueren aún antes de tiempo por andar en vicios, hay veces por andar en caminos deshonestos, por rebeldía, porque muchas veces mamá dice: no salgas, no salgas. Y hay muchachos que hay veces de manera rebelde salen y solo a perder la vida. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces el ser humano destruye su cuerpo en vicios, en tantas situaciones que no vienen de Dios, porque no conocen su identidad. ¿Amén? Porque no saben quiénes son. Y al no saber nosotros quiénes somos, no funcionamos para lo cual nosotros fuimos formados, hermanos amados. Entonces, mi pregunta ahorita es: ¿sabes quién eres? No, así como se quedó, así estuvo muy bien, en silencio. ¿Sabes en realidad quién eres? En algún momento, hermanos y hermanas, hemos llegado delante del Señor y le hemos dicho: Dios, revélame quién soy en ti. Porque lo que acabamos de leer a mí me habla que ya Dios tiene preparado todo para nuestra vida y que de nosotros depende caminar en esa senda que Dios ya tiene preparada para nosotros y cumplir lo cual Dios nos mandó a hacer a la tierra. Entonces nos hemos
¿alguna vez nosotros presentado delante de Dios, no para pedir que nos sane, no para pedir por esto, por lo otro, no? Nos hemos sentado a los pies de Cristo y le hemos dicho: Señor, revélame por qué estoy en esta tierra. ¿Quién soy yo en esta tierra? ¿Quién soy yo en esta tierra? Diga, por favor, ¿quién soy yo en esta tierra? Pero dígalo así: ¿quién soy yo en esta tierra? Es que es bien importante. Y sabe, cuando yo me hacía esa pregunta, ¿quién soy yo? Como se la estoy diciendo a usted, ¿quién es usted? ¿Quién es hermana Rubí? ¿Verdad? ¿Quién soy yo? Diga, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Muchas veces no nos platicamos aún a nosotros mismos en la presencia de Dios, y es importante, es importante. Entonces, a mí se me venía que si a mí me preguntan ¿quién es hermana Rubí? Para mí es muy fácil decir quién es hermana Rubí. Es muy fácil, yo puedo ver las características que Dios le ha dado, no todas, no la conozco a profundidad como Dios, pero veo muchas cosas lindas, hermana Rubí, y una de las cosas que yo veo es que es una mujer muy sabia, y es una mujer muy prudente, amén, y es una mujer con un corazón de servicio. Amén. Es una mujer muy leal. Aleluya, gloria a Dios. Entonces para mí es muy fácil decir quién es hermana Rubí con lo poco que yo la conozco y con la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿será que para hermana Rubí es fácil declarar segura en Cristo Jesús quién es ella? Esa es la diferencia. ¿Me estoy dando a entender? Me estoy dando a entender, porque es importante que desde el principio no se pierda para poder entender qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Y entonces, cuando nosotros de repente no tenemos claro quién somos, hemos perdido la identidad. Y con facilidad hay personas que tienen gran potencial y lo desperdician porque al no saber quiénes son influenciados por cualquier persona, no importando los valores que esa persona practique. Amén. Y entonces son llevados por el grupito desde chiquitos, para un lado, para otro, y tal vez bajo influencias malas. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no sabe quién es. De repente siente que se siente tan mal en la vida porque ha estado fracasando por no saber quién es, y llega al punto que dice: yo ya no quiero vivir. ¿Pero por qué ya no quiere vivir? Porque no sabe quién es en Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros entendamos a la luz de la palabra quiénes somos. Ahora, ¿por qué el ser humano con facilidad se pierde en el caminar de la vida de saber quién es él, de conocer su identidad? Porque el enemigo, me decía el Señor, eso nunca lo había visto. Hasta ahora que entré a la palabra de la mano de Dios, el Señor me llevó y le dije: Señor, pero en la palabra, ¿por dónde empiezo para poder venir y explicarle a mis hermanos lo que tú me has estado hablando? Y el Señor me dijo: por el principio. Y yo me sonreí, ¿sabe por qué? Porque uno dice: ¿y por dónde empiezo? Lógica, por el principio. Pero uno a veces no entiende, hermano Freddy, cuando está en la presencia de Dios. Y Dios me dijo: ve al principio, ahí te vas a dar cuenta. El ataque al ser humano de la pérdida de identidad inicia en Génesis, y usted se va a dar cuenta por qué. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y a mí, siempre que yo predique, usted lea la palabra en voz alta con libertad, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Y es lindo el que llenemos este lugar y que corra a través de los medios de comunicación la palabra del Señor. Y dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ¿qué? Morirán. No morirán, respondió
La serpiente mentirosa, hermano. La serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó, ¿qué? Convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Qué lindo es entrar a la palabra de la mano del Espíritu Santo, ¿sí o no? Es hermoso. Si usted siente tedio para leer la Biblia o no la está leyendo, tómese de la mano del Espíritu de Dios y empiece a leerla, y se va a dar cuenta que es maravilloso, porque nos revela profundidades que hay veces no las entendemos y las leemos con nuestro intelecto. Y a mí me llamó la atención, porque en esta cita me pude dar cuenta que desde el principio el enemigo habló a la mujer para que dudara de su creador. Y entonces él empieza a hablarle mentiras de manera mentirosa. ¿Y por qué es importante que nosotros comprendamos que el enemigo usa las mismas armas? Porque no es creativo solo el Espíritu de Dios. Porque hasta el día de hoy, muchas veces en nuestros momentos de proceso, muchas veces el enemigo llega y nos susurra en la mente cosas que no vienen de Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan importante? Hay veces en la noche, ¿cuándo? En la noche, no sé a cuántos les ha pasado, pero cuando estamos en un proceso difícil, muchas veces en la noche el enemigo llega a susurrar mentiras a nuestra vida que nos traen daño a nuestro corazón y que provocan que nuestro comportamiento no sea según la voluntad de Dios, porque se convierten en palabras que nos atormentan, en palabras que laceran nuestra alma, en palabras que destruyen nuestra verdadera identidad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque él viene y le dice: de veras, Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol del huerto. Mentiroso. Dios nunca había dicho eso. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a susurrarte a tu mente y a tu corazón mentiras? Ay, tú no sirves para nada. Tú estás sola, solo. Nadie te quiere. Ya te diste cuenta que Dios le responde a todos los de la iglesia menos a vos. A vos siempre te va mal. Es que ni Dios te quiere. El enemigo es basura, es mentiroso. Ya te diste cuenta, tu esposo no te ama. ¿Por qué? Porque sos fea. Así es de cruel el enemigo. Amén. Tú no sirves para nada. Mira todo lo que provocas alrededor. Donde llegas pareces de esos gusanos quemadores. De muchas maneras el enemigo viene y nos quiere atormentar. De esa enfermedad que estás padeciendo no te vas a levantar, te vas a morir. ¿Sí o no? Y empieza la mente a tirar un montón de diagnósticos que ni siquiera existen en su cuerpo. Pero al nosotros tomar esas mentiras, empezamos a hacer las verdades en nuestra vida. Él solo tira el anzuelo. De nosotros depende si nosotros nos lo tragamos o no. ¿Sí o no? Él tira el anzuelo. De nosotros depende ponerle patas a eso y echarlo a caminar. Es importante lo que Dios nos está hablando. Y luego, más adelante le dice: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Él estaba tirando de su esencia, la altivez y el orgullo, porque ¿qué fue lo que él dijo? Subiré a las estrellas, ¿verdad, pastor? Y seré como Dios. Está hablándonos el Señor. Él está tirando de su propia mentira, porque lo que él en ese momento estaba lanzando era que él sabía que hasta ese instante Adán y Eva
se habían mantenido en la posición de identidad correcta. Pero él sabía que de la misma manera como él, lo que había provocado que él fuera desechado de la presencia de Dios era que él quería ser como Dios. Entonces le dice a la mujer lo mismo: se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Ahora, seamos claros. Desde el principio, cuando Dios forma al hombre y a la mujer, en ningún momento Dios dijo: voy a crear dioses. ¿Verdad que no? No. Él dijo: hagamos al hombre. Y cuando él dijo hagamos al hombre, era porque dentro del hombre iba, porque más adelante dice, varón y hembra los crió. En ese paquete del hombre venía la mujer, varón y hembra. Y hasta el día de hoy, y hoy más que nunca, con fuerza, el enemigo está enviando a la sociedad y usando los gobiernos mundiales para establecer una agenda diabólica que va en contra de lo que Dios desde el inicio dijo: varón y hembra. Varón y hembra. No se quede callado, hermano. Amén. Varón y hembra. Dios no dijo otra cosa. Entonces, quien está hablando en este momento es Satanás, el mentiroso. Y hermanos, él sigue atacando de la misma manera. Ahora, en ese momento, la mujer y el hombre cayeron del lugar de privilegio donde Dios los había posicionado. Se movieron de la identidad real que Dios les había dado desde que los formó. Y hermanos, creemos que esto solo le pasó a Adán y a Eva. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y si comen cosa mortífera, no les hará daño. ¿Cuántos enfermos, a cuántos ha liberado usted este año? Pregunto, tal vez no se escuchó. ¿A quiénes de nosotros les están persiguiendo esas señales? Porque si no nos están persiguiendo ninguna de esas señales, no estamos en el lugar correcto de identidad. Gracias, gracias, mi hijo. Aleluya. ¿Otro amén? Seamos sinceros. A mí me confrontó la palabra del Señor. A mí me confrontó la palabra del Señor. Y yo dije: no, Señor, yo me coloco en el lugar donde la sangre de Cristo me colocó. Y si he de orar por enfermos voy a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque yo me voy a posicionar en el lugar correcto donde la sangre de Cristo me posicionó. Hemos perdido la identidad, iglesia, y tenemos que recuperarla para funcionar de la manera que a Dios le agrada. Ahora, cuando dudamos, escuche esto, cuando dudamos de quién es Dios y qué puede hacer por nosotros, inmediatamente dudamos de quiénes somos en Él. Eso me dijo el Señor. Cuando ustedes dudan de mí y lo que yo puedo hacer por ustedes, en ese momento, me dijo el Señor, han ustedes dudado de quiénes son ustedes en mí. ¿Qué te prometió Dios, iglesia, y todavía no lo has visto físicamente? Y muchas veces has caído en duda. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios visitó a dos ancianos, Víctor, que se llamaba, el varón se llamaba ¿cómo? Abraham. ¿Y la esposa cómo se llamaba? Sara. Los visitó en un tiempo fuera de que ella pudiera
llevar un bebé en su vientre y él pudiera engendrar. No había ninguna posibilidad científica, no había ninguna posibilidad humana que se diera. ¿Sabe por qué? Porque ahora que yo ya estoy en mis florecientes 40 años, usted no diga la verdad, hombre, usted no diga cuánto tengo, aleluya, gloria a Dios, que yo ya voy pasando los 50, me doy cuenta cómo mi cuerpo ha ido cambiando. Mi fuerza ya no es la misma, ¿me entiende? Humanamente hablando. Entonces yo me he puesto a pensar, ¿cuántos achaques tendría Sara? ¿Cuántos achaques tendría Sara? Hermanas, aleluya, ¿usted entiende cuando yo digo achaque? Ah, gloria a Dios. Usted me entiende, ¿verdad? Y los hombres que no se hagan, que también caen en achaques a cierta edad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo estarían esos cuerpos? Pero no importó, porque si Dios lo dijo, Él lo hizo. Pero nunca se me olvida que una vez, hermana Valerie, yo fui con el Señor y le dije: Dios, pero qué si ya eran viejos, Señor. ¿Qué si ya se burlaban del Abraham, Señor? Tú vienes y te echas 25 años para cumplir la promesa. ¿Por qué, Señor? Le dije yo. Dime, Dios, dame la respuesta. ¿Y sabes, Gabriel, qué me dijo el Señor? El Señor me dijo: no era, ¿tú crees que yo no estaba preparado? Me dijo. Y yo dije: ya se enojó, porque a mí me gusta hablar con el Señor. Yo no sé si usted, pero a mí me gusta hablar con el Señor. Y yo le dije, ante Dios, así fue la conversación. Y yo le dije: no, Señor, ¿cómo usted va a creer? Y me dijo: porque ellos no estaban preparados para recibir la promesa. Pero el enemigo, cuando no nos llega la respuesta de lo que Dios dijo a nuestras vidas, nos mete en la mente duda. ¿Te ha pasado, Tabito? Porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Para qué le voy a decir? No de Dios, sino de lo que Dios puede hacer en mí. Yo vengo y digo: ay, Señor, ¿será que de veras me voy a morir, Señor? Porque este achaque no pasa, Señor. Ya estoy dudando. Y entonces aquí con este tema el Señor me sacudió, Víctor. El Señor me sacudió y me dijo: no, tú tienes que entender quién eres en mí, no en tus propias fuerzas. Y me llevó a entender que el enemigo sigue susurrando, como lo hizo en Génesis, para que nosotros dudemos del Señor. Por eso, yo no sé si sale esto en la pantalla. Si no, dígalo conmigo. Yo digo ¿cuándo?, usted dice ¿cuándo?, después. Cuando dudamos de quién es Dios y qué puede hacer por nosotros, inmediatamente dudamos de quiénes somos en Él. Nos empezamos a desinflar, y como nos empezamos a desmotivar y a desinflar, ¿usted cree que alguien así va a funcionar en el reino? Se empiezan a hacer fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón, porque una fortaleza en nuestra mente nace de un pequeño pensamiento. Nos empezamos a centrar más en la dificultad que nosotros creemos tener que en el Dios que puede vencer esa dificultad. ¿Nos está hablando el Señor? Porque a mí me habló. Amén. A mí, yo me comí esta palabra. Entonces diga conmigo: ¿quién soy yo? Qué pregunta tan difícil de contestar. Pero yo lo voy a rotar esta mañana algo, porque muchas veces nosotros venimos y qué linda estuvo la palabra, ay, qué bonito como predicó la pastora, el pastor, la hermana, la no sé quién. Y a la semana, hermano, ¿de qué predicamos el domingo pasado? Hasta si cae una aguja se oye en la casa de Dios, porque nadie sabemos qué fue, porque no lo ponemos en práctica. Cuando practicamos la palabra, vivimos la palabra. Entonces yo le reto, le desafío en Cristo Jesús, en el tiempo que usted tiene de comunión con Dios, vaya con Él y dígale: sinceramente, revélame quién soy yo. Porque cuando yo entienda quién soy para ti, entonces yo voy a empezar a funcionar para lo cual tú me mandaste a la tierra. Alguien le da una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Cuando nosotros no sabemos nuestra identidad, nos encontramos con el problema de identidad desconocida. Hace años iba con mi esposo para Estados Unidos a predicar y pusieron una película en el avión. Cuando ponían películas, yo no sé si todavía las están poniendo, pero en ese tiempo ponían películas. Y esta película se llamaba Identidad Desconocida, pero era muy violenta. Entonces yo puchis, uno en avión va para otro país ya con los nervios de punta y todavía ponerle una película de que no. Yo decía, no hombre, pero como llevaban el volumen así alto, porque eran las pantallas así generales, entonces ¡boom! Se oían las bombas. Entonces la pastora así, un ojito para acá, un ojito. Pero después me empezó a llamar la atención algo y Dios empezó a hablar, desde ahí empezó a hablar. Eso fue como en el 2016, el Señor a mi vida, porque toda la trama de la película se trató, aunque no la vi por completo, pero como fui viendo, ¿verdad?, con un ojito por pedacitos, entonces viene que era una persona que como que había tenido un accidente, algo así, y entonces le da amnesia, no sabe quién es, y entonces empieza a actuar como una persona común y corriente, pero cuando descubre quién es, porque resulta de que lo llevan donde él vivía y empieza a darse cuenta que tenía un montón de pasaportes de diferentes países, y que si él era una persona, era como un agente secreto de una de las potencias del mundo, era una persona muy capaz, pero como se le había olvidado quién era. ¿Se te olvidó quién eres en Cristo Jesús? Gracias, hermano, gracias por ser sincero. Muchas veces se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, quiero decirle algo. ¿Qué es la identidad personal? Escuche. Es el conjunto de características que definen a un individuo y le permiten reconocerse a sí mismo como un ente distinto y diferenciado de los demás. Diga características. ¿Qué características tiene usted? ¿Se ha preguntado? ¿Qué características? Es que muchas veces estamos tan atentos, peor hoy con las redes, de saber lo de los demás. Ay, que no sé qué, ¿verdad? ¿Y cuándo nos indagamos a nosotros mismos para saber quiénes somos? Es importante saber quiénes somos. Mire, si usted mira para atrás de su vida, Gabriel, si miras para atrás de tu vida, hijo, yo sé, aunque no estuve ahí, lo supe después, pero tú viviste un evento terrible, mi hijo, duro de pasar, pero estás aquí para la gloria de Dios. Eso pudo destruir tu vida, ese momento, pero estás aquí para la gloria de Dios, y tal vez ni te has dado cuenta lo resiliente que tú eres en Cristo Jesús. De eso estoy hablando. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por dónde no hemos pasado, pastor? Hermana Silvia, ¿por dónde no ha pasado, mamita? ¿Por dónde no pasamos en esta vida? Pero estamos aquí. Eso quiere decir que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Si se lo va a dar, déselo fuerte. Hermana Vilma, lo que está atravesando no la va a destruir. Vive Dios, que un día va a estar aquí parada, mujer de guerra, contando de donde Dios la levantó. Es más, hermana Vilma, no está sola. ¿Sabe por qué? Usted es una viuda de la tierra, pero no en la eternidad. Jehová es su marido, para la gloria de su nombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ya empezó usted a despertar? ¿Ya está entendiendo de qué nos está hablando el Señor? Hay 3 tipos de personas. Me decía el Señor, hay 3 tipos hablando en este tema. El primero de ellos es aquella persona que cree ser lo que no es. ¿Entiende? Cree ser lo que no es. Hay personas que tienen ese problema. Viven según lo que creen ser y al final se dan cuenta que aún todos los logros que han tenido no les satisfacen y tienen un corazón triste.
porque no llegan a lo que, no hay nada que los, mire, ¿sabe cómo puedo darle el ejemplo? Hay personas que son muy meticulosas para estudiar. Bueno, tal vez usted no, pero hay personas, hermano, seamos sinceros, algunos de nosotros tal vez no, ¿verdad? No, aquí donde mira su pastora, fui abanderada toda la primaria, fui abanderada la secundaria, y el año que no me dieron bandera era porque era la reina del instituto. Disculpe usted a la humildad, aleluya, gloria a Dios. Se tenía que decir y se dijo, hermano, amén. Gloria a Dios, es solo un paréntesis, ¿verdad, hermano? Pero ¿a qué voy yo? Hay personas que de veras, ya hablando seriamente, muchas veces se creen más de lo que son y creen que en sus propias fuerzas pueden llegar a hacer y a tener muchas cosas y nunca consultan a Dios para tomar decisiones. Y entonces resulta que están y va de hacer lo que hacen, ya sea en el estudio. Hay personas que estudian porque quieren llegar a ser pues personas sobresalientes en el estudio, porque quieren llegar a tener una gran empresa, porque quieren llegar a tener mucho dinero, porque quieren, y cuando se dieron cuenta llegaron a todo eso y no lo llenó, porque al final por su pérdida de identidad no sabían la manera en que Dios los quería conducir, porque usted puede ser todo eso y mucho más cuando usted se mueve bajo la identidad de reino para la gloria de Dios. Ahí sí, porque entonces vas a hacer todo eso, pero lo que eres lo vas a usar en beneficio de los demás, dándole la gloria al Señor Jesucristo. Es diferente, hermanos, es muy diferente. Ay no, yo amo esta palabra. Romanos 12:13 dice: quiero escucharlo, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Más claro, o sea, yo le decía, sí, Señor, lo entiendo, pero dame citas bíblicas que respalden lo que me estás diciendo. Y Dios me trajo esta cita. Se lo digo en el altar de Dios, Él me trajo. Y yo dije, qué bárbaro, esta cita lo resume, Señor. Porque hay otro tipo de personas que es diferente a la que yo le acabo de decir. Son personas con grandes capacidades y talentos, pero no se la creen. No se la creen. Y yo conozco 2 que 3 aquí en la iglesia así. Nosotros como pastores tenemos un concepto de esas personas. ¡Wow! Esas personas son muy inteligentes, muy capaces. Y si uno le dice, mira hermano, puede hacer tal cosa, yo no puedo, pastor. Y uno dice, pero si tiene, no, hermano Freddy, le agarra uno hasta picazón de cuerpo, porque uno dice, pero sí, yo miro que puede, porque hay gente que con la cual uno convive muchas veces y son tan sueltos para platicar, para desenvolverse, y uno dice, a este lo voy a llamar para que predique en la casa de abundancia. Y llega usted, hermano Freddy, y le dice, hermanita, ¿puede predicar? Ay, no, a mí me da miedo, hermano, yo no puedo, hermano. Se hace un queso. ¿Sabe por qué? Porque piensa que tiene que predicar en sus fuerzas y en su sabiduría, no en las fuerzas de Dios y bajo la sabiduría de Dios. ¿Usted cree que para mí es fácil pararme aquí a predicar? Hay quienes me han dicho, ay pastor, es que para usted es fácil. Me tiemblan las canillas cada vez que voy a predicar. A mí me agarra un flato. Hay veces miran que nos salimos cuando vamos a predicar, es que estamos en crisis, hermano. Y cómo sentimos de rico cuando algún hermano lo percibe y va a orar por nosotros para que nos tranquilicemos. Porque, hermanos, yo no estoy hablando de cualquier come tortilla igual que yo. Estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedo hablar cualquier vacillez, hermano. Tengo que ser responsable de lo que yo hablo desde este altar. Entonces, ¿lo puedo hacer en mis fuerzas? No puedo. No puedo, hermanos amados. Solo en la fuerza del todopoderoso Dios. Por favor, no diga no puedo. Diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos avanzando. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que las personas que se creen más que los demás son personas inseguras. Casi siempre. Aquel así garboso, aquel que siempre quieren nada.
No, es una pantalla. Esa persona es insegura. Ajá. Entonces uno lo que tiene que hacer es escucharla y orar por ella, para que estabilice los pies en la tierra, porque ranazo va a dar si sigue así. Amén. 2, aquella persona que otros piensan que eres. O sea, hay veces nosotros nos movemos según lo que los demás piensan que soy yo. Amén. Sí. Y entonces nosotros empezamos a querer actuar como la gente demanda que nosotros actuemos. Y la verdadera Maritza se engaveta, porque yo tengo que actuar de esta manera, porque así quiere la gente que yo actúe. ¿Me entienden? O simple y sencillamente lo que están diciendo de mí, yo entiendo que eso no soy yo en Cristo Jesús, ¿me entienden? Pero hay personas hoy en día que les afecta tanto lo que los demás piensan de ellos. Ajá. Mire, a mí me han dicho algo que me da risa. Pastora, este color le va, porque el rojo a usted quizás por el color de piel que tiene no le va. Y si yo me lo quiero poner, ¿qué? Y si yo me miro bien, ¿qué? Y usted se ha dado cuenta que la pastora se viste, mire hoy, de colores, para la gloria de Dios. Bendigo a la hermanita que me regaló este vestido. Así son mis estilos, por si, y cumplo años el otro mes, solo para que lo sepa, ¿va? Soy talla 12, se me fue de largo, ¿verdad? Pero vamos a qué. No se amargue la vida escuchando lo que los demás dicen de usted. No todos le conocen, solo aquellos que lo miran a través de los ojos de Dios. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta, hermano? Mire, hay veces me dicen, es que esa persona, ¿cómo la vio? ¿Cómo se le quedó viendo? Bueno, es que como yo brillo, habían tinieblas alrededor de mí y no tenía donde más enfocar su mirada, fíjate, Diego, más que en mí, ¿verdad? Entonces yo sí, de veras, hermanos, y mi familia está aquí y saben que yo es mi manera de ser. Casi nunca me fijo cómo andan los demás, si no es para chulearlos, y tampoco me interesa mucho que digan los demás de mí, ¿verdad? Solo lo recibo con humildad y gratitud cuando sé que me están diciendo algo a través de la boca de Dios. Aún cuando hay personas, porque hay veces sucede, hermanos, y no todas, pero de repente uno se encuentra con alguien. Yo tenía a alguien en el pueblo, me miraba y Padre de gloria, ¡ay, qué alegría es que usted! Y cada vez que me miraba la gran vaina, la gran bulla, la aquí, que allá y que no sé qué, yo me sentí incómoda. ¿Sabe por qué? Porque que miren a Cristo en mí. Yo no soy nada, lo que soy, lo soy en Cristo Jesús. Diga, yo no soy nada, dígalo con seguridad. Yo no soy nada, pero lo que soy, lo soy en Cristo Jesús. Agradezco a los que fueron obedientes. Hoy todos vamos a ser obedientes. Yo no lo dije, yo no soy nada, lo que soy, no, yo dije así, lo vamos a decir así: yo no soy nada, pero lo que soy, lo soy en Cristo Jesús, para la gloria de su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que el Señor me llevó a una cita bíblica para poder entender esta parte, y es 1 Samuel 9:21. Dice, escuche cómo dijo Saúl: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? ¿Lo escuchó? Hay personas que se sienten como Saúl. Ay, pero es que yo no. Esa ya no es humildad. Amén. Esa ya no es humildad. Esa es pérdida de identidad, hermano amado. Amén. Entonces, porque quien llegó a darle una palabra no fue cualquier persona. Quien llegó a darle una palabra fue un hombre de Dios. Y cuando a usted le da una palabra a una persona que usted sabe que es una persona que viene en el nombre de Jesucristo, no le queda más que decir: gracias, Señor, a ti la gloria. Amén. Sí, cuando alguien viene y me dice algo, que una palabra funcionó, que Dios vino y me usó a mí como canal de bendición y me lo hace ver, claro que yo lo escucho, claro que yo lo recibo, pero mire, inmediatamente para la gloria de Dios. No tenemos que movernos del lugar correcto, porque si no, cambiamos totalmente la perspectiva
hermanos amados. Amén. ¿Estamos? Eso es como aquella persona que tiene complejo no de inferioridad, no que de ser feo o fea. Usted vaya y dígale a alguien que tiene ese complejo: ay, qué bonito te ves bien guapo. Ay, pastora, si yo todo orejón y quispinudo, pastora, ¿cómo va a creer? Pero es porque tiene un complejo, ¿me entiende? Porque perdió su identidad. Por eso es que tiene el complejo. Entonces Saúl viene y dice: no, si no, mi familia ni es la más importante que U que A. Y el profeta sabe que era lo que le acababa de llegar a decir en el nombre de Jehová. Le acababa de decir: además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Yo me quedé impactado, pastor, cuando leí esto. Esto está antes que lo que él responde. Yo lo quería explicar de esta manera. El Señor le dice: tú y tu familia son el centro de Israel, porque a él lo estaba llamando para ser el primer rey de su pueblo. Imagínense. Y el otro responde: pero ¿cómo me dice semejantes palabras? Y yo aquí, que yo allá. Muchos por eso no sirven en la casa de Dios, porque no saben quiénes son en Cristo Jesús. Amén. Porque cuando sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, usamos esos dones y esos talentos para la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, diga conmigo: si desconoces tu identidad, nunca conocerás tu propósito. ¿Sí, va, pastor? Si desconoces tu identidad, nunca conocerás tu propósito, porque no sabes. Yo me ponía a pensar, fíjese que el Señor me inquieta y a veces no me deja dormir, y me ponía a pensar el Señor ya bien noche en esto, y me decía: va, de esta manera te lo pongo. Imagínate que todos los carros de todo el mundo, ni uno tuviera el logo de una empresa que lo hizo, y ellos pudieran como seres humanos, ¿verdad? Y llegas y le preguntas: ¿y para qué sirven? Y ellos no supieran para qué sirven. Estoy hablando como que fueran seres animados, ¿verdad? Porque no tienen un sello que los identifica de quién fue el que los hizo. Pero hay carros de diferentes marcas, amén. Y según la marca, sí es su función. Entonces, hermano, el Señor me dijo: ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y yo: carros, logos, no entendía ni papa. Y me dijo: lo que te estoy diciendo es que ustedes tienen el sello de mi espíritu. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Tú y yo somos hijos. Entonces, por tener el sello, nosotros sabemos quién nos formó, quién nos creó y para qué nos formó y para qué nos creó. Podemos hacer muchas cosas en este mundo, pero que el afán de este mundo no nos ahogue y hagamos nosotros las cosas de Dios a un lado y nos quitemos del centro, que es Cristo Jesús, y dejemos de caminar en el propósito donde Dios nos cimentó. Por eso, hermanos, hay hermanos que muchas veces no funcionan, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no tienen el sello de identidad, al menos no lo conocen. Porque si todos conociéramos el sello de identidad que nosotros lleváramos, hermanos amados, haríamos proezas en Cristo Jesús. Esa es la respuesta para lo que estuvimos hablando, pastor. Dios me la dio. ¿Te acuerdas que te dije de qué iba a predicar? Y que estaba inquieta, pastor. Y yo dije en la mesa: estoy inquieta, todavía no me confirma el Señor. Inmediatamente cuando regresé, Dios me dio esta palabra y me dio la respuesta de lo que hemos estado hablando. Él me entiende, tal vez usted no, pero quería decírselo a mi yerno. En la medida que nosotros aprendemos a reconocer quiénes somos verdaderamente, entonces nuestra vida será una vida sana, feliz y de éxito. Hermanos, nada de este mundo llena nuestro corazón si nosotros desconocemos nuestra identidad y el propósito de por qué estamos en la tierra. Nada.
Nada. Dios, algunos ya se dieron cuenta, algunos tan lindos como Diego, te bendigo, mi hijo, tan chulo. Esa llamada nos llenó nuestro corazón, se gozan con nosotros, porque Dios nos acaba de dar un regalo a nosotros como pastores. Algún día vas a ver el testimonio. Maravilloso Dios. Pero mire, Dios me dio esto y le agradezco a Dios por ese regalo que nos acaba de dar. Se lo agradezco con todo mi corazón. Estoy feliz, Señor, gracias. Pero Dios conoce mi corazón. Eso no llena mi corazón. Mi corazón sigue siendo llenado porque el Espíritu de Dios mora en mí. Y así tiene que ser su vida. No se afane, no se desgaste. Amén. No se afane, no se desgaste. Busquemos de Dios, pongámoslo a Él en primer lugar, porque aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, amén, vienen como una añadidura. Mi papá decía, y alguien nos lo acaba de recordar, que mi papá decía, es que a mí, los pastores de allá de Honduras que acaban de estar con nosotros, mi papá siempre decía, ¿y cómo está don Luis? Y decía, afligido, preocupado. Y quienes no lo conocían decían, pero ¿qué le pasó, pastor? ¿Qué tiene? Es que me anda persiguiendo una multitud de bendiciones que yo ya no hallo qué hacer. ¿Sí o no? ¿Se acuerda, hermano Memito? Así decía mi papá. Híjole, y la gente así, de veras, pastor, deme un poco, le decían. Así respondía mi papá, aunque estuviera con el peor padecimiento en su cuerpo. Hasta el último día, mi papá glorificó a Dios de esa manera, que las bendiciones del cielo lo estaban persiguiendo. ¿Cómo está, hermano? Ajá. Perseguido por las bendiciones de Dios, rodeado por las bendiciones de Dios. Ahora cuando le digan, ¿cómo está, hermano? Bendecido para bendecir, rodeado por las bendiciones de Dios. Me persiguen las bendiciones de Dios. Porque muchas veces tenemos que decir, llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Conocer tu identidad te hace fuerte. ¿Qué te hace conocer tu identidad? Quita la duda, vence el miedo y sobre todo te da propósito. Te da propósito, hermanos amados. Ahora, quiero decirte que Dios te trajo para que descubras tu verdadera identidad y camines según quien tú eres de aquí en adelante. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos pura sangre. ¿Cómo somos? No somos pura vida, somos pura sangre. También somos pura vida, ¿verdad? Víctor acaba de ir a Costa Rica y allá así dicen, somos pura sangre. Cuando yo le hablo de pura sangre, como Dios habla como por parábolas desde la Biblia, Él lo lleva a uno a cosas del diario. Y cuando Él me dio esta palabra, yo pensé en esto. ¿Sabe que hay caballos pura sangre? ¿Alguien los conoce al menos en televisión, va? Tal vez uno que otro aquí tal vez conozca de los de veras, porque no es tan fácil. Al menos, a que algunos miramos aquí creemos que esos son los pura sangre verdaderos están en países como Londres y esos países. Esos son los de veras, pura sangre, ¿me entienden? Y entonces yo investigaba y dice que esta raza de caballos, porque son caballos, hermano, los pura sangre, estoy hablando de caballos. Los caballos pura sangre dice que se trata de una raza de mezcla de equinos diferentes. Póngale atención. Aún se conserva un registro genealógico de las primeras razas inglesas e irlandesas. De ahí vienen los pura sangre. Uno cree que los que mira aquí, no, yo estoy hablando de los pura sangre, ¿me entiende? Dice que la evolución de la raza pura sangre se remonta al cruce proveniente de 3 caballos orientales, considerados los 3 sementales fundadores de la pura sangre. Y son, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Bailey Turk, Darley Arabian y Godolphin Arabian. Son las 3 razas de caballos. Y de ahí es que vienen. Y estos caballos en carrera han llegado a correr 77 kilómetros por hora. Un caballo a 77 kilómetros por hora, imagínense, porque ellos son pura sangre, tienen características de ser pura sangre. Y llamó mi atención porque dice que cuando estos pura sangre nacen, dice que estos caballos, si nacen y hay un montón de recién nacidos, son igual que todos los caballos.
¿verdad? Claro que los recién nacidos no son tampoco los escuálidos de allá de la montaña, son caballos que están en el establo, donde hay otros caballos de buenas razas, pero entre ellos nacieron los pura sangre que vienen desde esta época y los han preservado. Y dice que nadie los puede reconocer, solo una persona, el agente pura sangre. Y entendí por qué Dios me llevó a investigar eso. ¿Está entendiendo por qué? No, usted está entendiendo lo que Dios nos está queriendo decir con esta. Es como una parábola, amén. Es como una parábola a la que el Señor me llevó. Y me dice el Señor: ¿estás entendiendo, hija? En este mundo nadie los puede reconocer entre los demás. Los miran comunes igual que los demás. Pero ¿sabes algo?, me dijo el Señor, y eso me tocó lo más profundo, hermano Memito, porque yo en ese momento dije: Señor, nadie nos puede reconocer. Y me dijo: el único que puede reconocer que tú eres de sangre pura soy yo, porque yo di mi sangre en la cruz del Calvario por ti. ¡Aleluya! Yo amo a Cristo cuando Él habla de esa manera. Yo amo a mi Señor, porque en ese momento fue como que yo saliera y mirara el vasto universo, galaxias y un montón de cosas que ni el nombre le sé, hermosas. Regreso a la tierra y miro gente de toda clase, y de repente estoy yo en este planeta, y que el Señor me diga que Él me puede reconocer. ¿Usted entiende eso? ¿Usted lo entiende? Que Dios nos pueda reconocer entre todos y decir: este lleva una sangre pura, este lleva mi sangre, este lleva el sello. Pastor, eso llenó mi corazón. No somos cualquier persona. Tú no eres común. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios, porque no el agente, sino el Rey del universo decidió que fuera su hijo. Y número 3, y con este termino, hay otro tipo de personas, las personas que vivimos según lo que Dios dice que somos. Diga: las personas que vivimos. No, yo no lo dije así, es, hermano. Así bien. Las personas que vivimos según lo que Dios dijo que somos. Si usted vino así mero, ahora ya salga así, ¿ve? Aleluya. Nosotros somos hijos. Sí, me llega así. Ajá. Mire, yo hasta estrené el día de hoy para poder venir a predicar. Me han regalado mi vestidito desde mayo, y hoy me decidí ponérmelo, porque yo decía: es que me lo tengo que poner para ti, pero para un día especial. Y Él me dijo: póntelo hoy. Ya hasta me había olvidado que estaba ahí. Hermanos, de veras, nosotros somos sangre pura. La sangre que corre en nosotros es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y es por eso que la palabra a mí me da identidad. Cristo me da identidad, porque Efesios 2:10, y hoy sí quiero que usted se ponga de pie y lea esta cita conmigo, por favor. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tu verdadera identidad está en Cristo Jesús. Tu hechura es perfecta porque está hecha en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados, dice, en Cristo Jesús. Tu creación fue en Cristo Jesús. Y es por eso que cuando nosotros miramos para atrás, miramos personas comunes haciendo cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque el Señor me decía: Moisés era común, pero Moisés hizo algo extraordinario, porque después él se da cuenta que él no era de la familia real del faraón, él era de la familia real del cielo, y tuvo la capacidad de levantar una varita y el mar se abrió para la gloria de Dios. Eso te tiene que hablar a ti, que tú también puedes, con lo poco o mucho que Dios ha puesto en ti, puedes abrir
cualquier puerta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y el Señor me decía: ustedes vienen de una raza de campeones, me decía el Señor. Porque me decía David, ¿quién era David? Me decía, sus hermanos guerreros, ya te diste cuenta, ellos estaban al frente de la guerra y de repente yo decidí cambiarle la vida en un segundo. Dios te está cambiando la vida en un segundo. Amén. Dios te está cambiando la vida en un segundo. Porque de ser pastor de ovejas y por ser obediente, en un día cambió de ser pastor para tomar su lugar en el reino. Encontró su propósito en Cristo Jesús. Posiblemente muchas veces David se preguntaba: pero ¿por qué vienen los osos a pelear contra mí? Quizás alrededor habían pastores que no los atacaban los osos, pero a él lo atacaban los osos. ¿Te ha pasado? ¿Entiendes, Diego? Tal vez alrededor, Diego, hay otros que tú estás viendo cómo prosperan. Y yo, Señor, si lucho, Padre, si trabajo, Señor. Pero en un instante Dios te cambia la vida, hijo, aleluya. En un instante Cristo te cambia la vida cuando tú entiendes que tu identidad está en Él, aleluya. Usted entiende, hermana Katy, en un instante Dios cambia nuestra vida. Porque de ser pastor, ese día fue coronado rey, porque cuando Dios lo dijo, llegó a ser el día de Dios. Entonces, en un instante Dios nos cambia la vida. ¿Quiénes decidimos el día de hoy posicionarnos donde la sangre de Cristo nos posicionó? ¿Sabe cuál es mi oración últimamente? Todas las mañanas, lo primero que le digo al Señor es gracias. Y luego le digo al Señor: te adoro, Dios, te adoro, porque hoy, Señor, no importa cómo amanezca el día, decido adorarte, decido glorificarte. Y luego vengo y me siento a la par, donde dice la palabra del Señor. Dice que me hizo sentar, ¿en dónde? En lugares celestiales. Ahí estás tú espiritualmente, sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, aleluya. Y desde ahí empiezo a ordenar hacia abajo en el nombre poderoso de Jesús. No importando cómo pinte el día, yo lo hago. Empiece a hablar de esa manera, porque yo he decidido moverme bajo identidad de reino en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias.